Buenas chicos, vamos a ver un ejercicio de corriente alterna, un ejercicio de examen que me han presentado. Vamos a tener un circuito donde el circuito contiene un amperímetro y un voltímetro y una fuente en el medio. Ya notamos rápidamente que estas dos impedancias están en paralelo con la fuente, así que vamos a leer el primer enunciado. Primer parte del ejercicio. Tenemos que armar el circuito en diagrama fasorial, en variable fasorial, es decir, armar los fasores, indicar el valor de cada impedancia compleja. Bueno, vamos a dibujar el circuito donde vamos a tener una impedancia compleja acá, vamos a llamarla Z1, vamos a tener la fuente en este lado y vamos a tener la otra impedancia que vamos a llamarla Z2. Perfecto. Y acá tenemos... Perfecto. Vemos que Z1 y Z2 van a estar compuestas por una resistencia R1 más XC y Z2 va a tener un valor de R2 más XL. Nosotros acá vamos a tener ya las resistencias. Para transformarla en fasorial directamente es poner el número de resistencia. R2 vale 1, vale 2, R1 vale 2 y R3 vale 1. Esto de acá es R3, perdón. No se puede poner R3 si hay dos resistencias, pero bueno, vamos a ver. Tenemos 2 ohmios y en la de abajo tenemos 1 ohmio. Nos va a faltar calcular lo que es la parte reactiva, que es como es capacitiva, acá iría un menos J y acá iría el módulo y acá vamos a tener más J. Cuestión de calcular los módulos. Entonces vamos a tener, para calcular lo que es XC, obtenemos esta ecuación y para obtener XL obtenemos esta ecuación. ¿Dónde? Vamos a tener que la frecuencia y la capacidad las tenemos acá. La frecuencia son 10 a la 5 radianes sobre segundo y la capacidad son 2 microfaradios. Entonces vamos a tener 1 sobre 10 a la 5 por 2 microfaradios. Si nosotros ponemos esto en la calculadora nos va a dar un ohmio. Una vez que tenemos este ohmio, lo ponemos acá. Ahora vamos a hacer lo mismo con la impedancia, la reactancia inductiva, donde la frecuencia es la misma y la L valía 10 microhenrios. 10 microhenrios, perdón. 10 microhenrios. Cuando vayamos a poner este micro en la calculadora, no olvidemos que esto es parte del número. Si yo hablo 10 microhenrios, estoy hablando de 10 por 10 a la menos 6 henrios. Vamos a notar que esto acá es parte del número. Parte del número. Y esto de acá es parte de la unidad. Entonces vamos a tener que, haciendo estos cálculos, nos va a dar que esta impedancia vale 1. Perdón, acá me confundí. Esta vale 5. 5 ohmios y esta vale 1. Entonces yo acá voy a tener 5 y acá voy a tener 1. Perfecto. Ya tenemos vamos a tener una fuente acá. Ya tenemos el dibujo fasorial, entre comillas. En variable fasorial nos va a pedir ahora que calculemos, a ver, vamos a tener que calcular el valor del amperímetro y el valor del voltímetro. Así que vamos a ver cómo calculamos eso. Fíjense, el amperímetro lo tendríamos en este lado y el voltímetro estaría midiendo esta tensión. Perfecto, fíjense que el voltímetro va a estar midiendo la tensión de Z2, la tensión de E y la tensión de Z1. Fíjense que este punto es el mismo que este, le podemos llamar A, y este de acá es el mismo que este, es el mismo que este,
que lo vamos a llamar B. El amperímetro va a estar midiendo la corriente que circula por Z1. Acá vamos a tener otra corriente, I2, y esta de acá vamos a llamarla I directamente, ya que es la principal. Perfecto. Entonces vamos a medir con los datos que nos da el amperímetro. Entonces vamos a tener amperímetro amperímetro. El amperímetro va a estar midiendo la corriente que tenemos en esta rama. Fíjense que uno de los datos va a ser la potencia activa. La potencia activa, recordemos que la potencia activa depende de la parte resistiva. Este capacitor no está aportando potencia activa, solamente aporta potencia reactiva, tanto como la inductancia acá también va a aportar potencia reactiva, y esta va a aportar potencia activa. Entonces la potencia activa de esta resistencia va a ser este valor 20 vatios. Con ese dato vamos a poder obtener, nosotros vamos a tener que la potencia de R1, que sería, nosotros vamos a tener la impedancia Z1, donde va a circular una corriente, y 1. Y esto va a estar produciendo una potencia PR1. Perfecto. Entonces nosotros vamos a tener que esta potencia vale 20 vatios. Y sabemos que la ecuación de la potencia, para calcular la ecuación de la potencia en impedancia, puede ser también, entre otras muchas ecuaciones, y al cuadrado por la resistencia. En este caso, esta impedancia va a tener una resistencia de ¿cuánto? De lo que nos dice, que son 2 ohmios. Fíjense, Z1 es igual a 2 ohmios menos 5J. Entonces, fíjense que solamente vamos a utilizar la parte resistiva. Esto va a ser R y esto es XC. Nosotros vamos a usar solamente R. Y de acá el único dato que no tenemos es la corriente. Entonces vamos, que es el dato que nos interesa, porque necesitamos saber qué corriente está circulando por acá. Con esta ecuación solamente vamos a poder calcular, despejando, obviamente, nos van a quedar que PR1 sobre, paso dividiendo la resistencia, raíz cuadrada y paso cuadrado. Solamente vamos a poder obtener el módulo de la corriente. No olvidemos que esta corriente tiene un ángulo. En este caso no lo necesitamos porque necesitamos obtener el valor del amperímetro. El amperímetro es un elemento que solamente mide un escalar, un módulo no nos va a dar un ángulo, así que ya con calcular el módulo de esta corriente ya estaríamos cumpliendo con la consigna. Entonces vamos a tener 20 vatios sobre 2 dividido no, aplicando la raíz cuadrada a todo. Si yo tomo 20 dividido 2 es 10, raíz de 10. ¿No? Estamos bien, perfecto. Perfecto, el amperímetro entonces nos da que va a medir una corriente de raíz de 10. El amperímetro va a estar midiendo un módulo de raíz de 10. Si quieren lo podemos pasar a número también esto. Raíz de 10 es igual a 3,16. Si quieren tener el número. Es más cómodo raíz de 10, pero bueno. Ahora, nos va a pedir que calculemos el voltímetro. El voltímetro también va a medir lo que es un módulo. No puede medir números, fíjense. Va a estar midiendo la caída de tensión, tanto en Z2 como la fuente, como la tensión que hay en Z1. O sea, calculando la caída de tensión en Z1, estaríamos calculando lo que mide el voltímetro. La caída de tensión en Z1 va a ser B, va a ser igual a la corriente que circula por Z1 por Z1. Este dato lo acabamos de calcular y Z1 lo tenemos. Lo único que hay que estar atento es que acá tenemos que usar el módulo de Z1 y eso se calcula pasando Z1 a su forma polar. Si tenemos que es 2,J5, aplicándolo a la calculadora nos va a dar que
esto es igual a un fasor de 5,4 a menos 68 grados. Entonces, reemplazamos, tenemos que la corriente era 10 raíz de 10, perdón, raíz de 10, y tenemos que, estos son amperes por 5,4 ohmios. Esto nos va a dar un valor de prácticamente 17 voltios. Y esto va a ser el valor que está midiendo el voltímetro. Voltímetro, 17 voltios va a estar midiendo. Fíjense que esto también va a ser el valor de la fuente. El valor de la fuente. No se olviden de eso. Que son 17 voltios. Perfecto, valor de la fuente. Perfecto, entonces vamos a seguir. En el próximo, ya tenemos los datos de los elementos. Ahora nos va a pedir calcular el fasor de la tensión. El fasor de tensión, fíjense que lo tenemos a 0 grados. Este es el valor instantáneo. Ese es el valor instantáneo de la tensión, donde tendremos que calcular el valor máximo. Nosotros vamos a tener este valor que nos da acá, que es el valor de la fuente, es el valor eficaz. Entonces, el fasor de la fuente va a estar, va a ser 17 voltios a 0 grados. Ese es el valor del fasor. Y el fasor instantáneo es igual al valor eficaz. No nos olvidemos que el valor máximo, digo, esto es el valor eficaz. Esto que tenemos acá. Siempre que tenemos fasores, vamos a estar hablando de valor eficaz. Eficaz. Y ese valor que tenemos que poner acá necesitamos el valor máximo. E máxima por seno de la frecuencia angular por el tiempo más un ángulo de fasaje de la onda. Entonces vamos a tener que este valor, fíjense que este valor eficaz, el valor máximo, va a ser igual a raíz de 2 por el valor eficaz. En este caso va a ser E máximo, pongo raíz de 2 por 17 voltios por seno, porque es una onda senoidal, donde va la frecuencia angular, va a ir los 10 a la 5 radianes por segundo, si quieren poner, multiplicado por el tiempo, más los 0 grados que nos impone el ejercicio. Y estos son voltios. Ahí tenemos la expresión temporal de la tensión de la fuente. Vamos a ver el último punto. Fíjense, último punto no. El punto D. Calcular los fasores de corriente del circuito y comprobar mediante el diagrama fasorial la primera ley de Kirchhoff. Entonces, hay que calcular las corrientes. Tenemos que, vamos a copiar esto si lo tenemos más cómodo. Vamos a tener que, vamos a agregar una página. Vamos a tener que calcular las corrientes que tengo dibujadas ahí. Vamos a borrar los instrumentos si no molestan. Vamos a tener que, nos fijamos que en el punto A, si yo aplico la ley de Kirchhoff, en el punto A está entrando I1 y está saliendo I2 y está saliendo I1. Entonces, aplicando la ley de Kirchhoff de corrientes, me va a decir que I1 más I2, que son las corrientes que están saliendo, tiene que ser igual a la corriente que está entrando, que es I. Estas dos corrientes las tenemos, y ahora la vamos a ver cómo las calculamos. Nos faltaría calcular I2 sumando las dos. I1, nosotros el módulo de I1 va a ser el valor que habíamos calculado en el perímetro, raíz de 10. ¿Y el ángulo cómo lo calculo? Y el ángulo va a ser el ángulo que genera el desfasaje de esta impedancia. Entonces vamos a buscar la impedancia, ¿cuánto valía? Fíjense que la impedancia Z1 es menos 68 grados. Si yo tengo menos 68 grados, voy a tener 68 grados positivo en la tensión. En la corriente, perdón. 68 grados positivo. Esto viene simplemente a ser B sobre Z1. No nos olvidemos que esto son 17 voltios sobre Z1 que valía 2 menos 5, creo. 2 menos J5.
donde esta impedancia tiene lo menos 68 grados. Nos va a dar esa corriente. Perfecto. Entonces tenemos I1, ahora tenemos I2, que se calcula de la misma forma. Es la tensión que se aplica en I2, que es la tensión de la fuente, sobre Z2. Reemplazando los datos nos va a quedar 17 voltios a 0 grados sobre Z2, que Z2 vale 1 más 1J, o ¿qué otro valor tiene? A ver. Perfecto, otro valor no tiene. Perfecto, 1 más 1J. Esto lo podemos pasar a polar si queremos, pero bueno. En la calculadora nos va a dar que esto va a aproximadamente 12 amperes a menos 45 grados. Es una corriente inductiva. Y ahora vamos a tener que calcular la corriente total aplicando Kirchhoff, aplicando esto. Entonces vamos a tener que la corriente total va a ser I1, no nos olvidemos que estas son sumas fasoriales. Importantísimo eso. Y nos va a tener que esto va a ser igual a la corriente I1, que es raíz de 10, a 68 grados, más 12 voltios, más 12 amperes, perdón, a menos 45 grados. Esto nos va a estar dando un valor de 11,1 amperes a menos 30 grados. Entonces, nos va a pedir también el ejercicio que hagamos el diagrama fasorial de estas corrientes. Entonces vamos a copiarla. Así hacemos el diagrama fasorial. Esto va a ser I2. Y esto va a ser I. Perfecto. Entonces vamos a tener que I. Vamos a ver cuánto valía raíz de 10, que lo hemos hecho acá. Raíz de 10 es 3,16. Estos son 3,16. Y vamos a hacer el diagrama fasorial. Bueno, fíjense que el diagrama fasorial nos va a quedar es de esta forma, donde la corriente I1 nos va a quedar acá adelantada, la corriente I2 nos va a quedar acá atrasada y la corriente I nos va a quedar acá. Fíjense que yo transporté esta corriente a este lugar e hice la suma fasorial y se cumplió la primera ley de Kirchhoff. También acá podríamos dibujar la tensión. No importa la escala porque son voltios, que está a 0 grados y son 17 voltios a 0 grados. 17 voltios a 0 grados. Y ahí tenemos el diagrama fasorial. Fíjense que la corriente I2 está trazada y la corriente I1 está adelantada. Esta es capacitiva y esta es inductiva. Fíjense que el circuito, al estar la corriente total desfasada, el circuito es inductivo. Porque está trazada. Fíjense que la fuente va a ver lo que es una impedancia inductiva. Si sacamos el paralelo de estas dos impedancias, nos va a dar que la fuente nos ve inductiva. Bueno, ahora nos pide tomar las potencias de las cargas. Para eso voy a necesitar copiar estas dos. Y nos va a quedar, por un lado, Z1, por otro lado, Z2. Perfecto. La potencia activa, para poder calcular la potencia aparente total del circuito, es mejor sumar la potencia total y la potencia reactiva total, y después con estos dos datos calculo la aparente total. Para calcular la potencia total es cuestión de sumar las dos potencias activas de estas dos cargas y con la reactiva lo mismo. Entonces vamos a tener que PR1 va a valer 20 vatios porque ya lo teníamos, y Q1 va a ser una potencia capacitiva, donde va a ser el valor de la corriente al cuadrado que circula por esa impedancia por la reactancia capacitiva. En este caso, nosotros tenemos que la I1 valía raíz de 10. Se cancelan. Y esta vale 5 ohmios. Esto es amperes
Fíjense que yo acá no puse ningún tipo de signo, solamente puse el módulo de la reactancia. Nos da 10 por 5, 50 volt-ampere reactivo capacitivo. Bueno, la potencia de la que va a absorber la segunda carga, la potencia activa va a ser igual a, va a ser P2, a la corriente al cuadrado por la resistencia misma del elemento. Vamos a tener que la corriente I2, ¿cuánto vale? 12 amperes. 12 amperes al cuadrado por 1. Esto va a ser la potencia activa. Y la potencia reactiva va a ser el I cuadrado por XL. Fíjense que es la misma potencia. 12 al cuadrado por 1. Esto nos da 12 al cuadrado por 1 es 144. Perfecto. 144. Estos son vatios y estos son volt-ampere reactivo capacitivo. Perfecto. La potencia total va a ser igual a P1 más P2. P1 son 20 vatios y P2 son 144 vatios. La potencia total del circuito va a ser 20 más 144, 164 vatios. La Q total va a ser igual a Q1, que es capacitiva, si la vamos a poner de menos, más Q2, que es inductiva. Entonces vamos a tener que, esto es 50 volt-ampere reactivo menos más 144 volt-ampere reactivo. Vamos a tener que esto nos va a dar 94 volt-ampere reactivo inductivo. Perfecto. Con estos dos datos yo puedo armar la potencia total compleja, que va a ser la parte activa, va a ser la parte real, y la parte reactiva va a ser la parte imaginaria. Es decir, esto nos va a quedar 164 más J 94 volt-ampere reactivo. En este caso ya terminaríamos el ejercicio porque tendríamos la potencia compleja ya calculada, pero generalmente nos piden el módulo de esa potencia. Para obtener el módulo de esa potencia es solamente obtener lo que es el fasor complejo de esos números, la parte polar, digamos. Entonces, para calcular eso es hacer más 94. Fíjense que yo estoy armando el fasor, lo bajo para que se vaya a la memoria de la calcu, y de ahí calculo el polar. La respuesta anterior, pasar la polar, la paso polar, me va a dar un número de forma polar con su ángulo, y la potencia compleja va a tener un valor de 189 a 20 grados. 189 a 20 grados, y esto es volt-ampere directamente. Y así concluiríamos este ejercicio de corriente alterna.